Sean todos bienvenidos nuevamente al estudio exegético del libro de Apocalipsis. En este tiempo vamos a estudiar el último mensaje a la última iglesia que Dios da a través de su Santo Espíritu, la iglesia de la Odisea. Permítanme primeramente leer el mensaje a la carta de la Odisea de los versículos 14 al 22 del libro de Apocalipsis, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, como les decía, es el último mensaje a la iglesia de la Odisea. La Odisea está ubicada en el valle de Lico, la zona de Frigia. En esta zona de aquí, perdón, déjenme. En esta zona de aquí tenemos el mapa gracias a Google Maps. Ya hemos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y ahora la Odisea. Y esta ciudad de la Odisea, fue fundada por Antíoco II, allá por el año 250 aproximadamente antes de Cristo. Ahora bien, en los tiempos antiguos habían por lo menos unas 6 ciudades que se llamaban la Odisea. Y Antíoco puso el nombre en honor a su esposa Laodice, pero también debía su importancia exclusivamente a la situación geográfica que presentaba la Odisea. Como ustedes pueden ver, todo esto son zonas montañosas y todo esto en amarillo, gracias a Google Maps, son las carreteras en donde son valles por donde corren estas carreteras. Y entonces la importancia de la Odisea era que prácticamente era el camino hacia Siria, de donde Éfeso era como el puerto principal de entrada hacia Asia y hacia Siria, ¿no? Y entonces, como ustedes pueden ver, todo este valle corría, pero aquí ya venía una zona montañosa que lo hacía que doble a la derecha, por así decirlo, y pase por la Odisea. Y no solamente este camino, sino también el camino que conducía hacia el interior de Asia, de lo que actualmente es Turquía, y hacia Siria, sino también el camino hacia Esmirna, como ustedes ven, por otro valle, y también el camino hacia Pérgamo, como ustedes ven. Entonces, como una bifurcación, y aquí es como que fuera la Y, en donde corre ya la carretera hacia el interior, como podemos ver aquí, ya hacia el interior de Turquía, y que conectaba con Siria en la forma terrestre. ¿Ok? Y como dice Sir Ramsey, solo se necesitaba la paz para hacer de la Odisea un gran centro comercial y financiero. Lamentablemente, recuerden que siempre los pueblos estaban en constante guerra. Pero esa paz vino cuando vino el dominio romano. Cuando la paz romana le dio la oportunidad, la Odisea llegó a ser, como la llama Plinio, una ciudad verdaderamente distinguida. La Odisea tenía ciertas características que han dejado su marca sobre esta carta. Características peculiares, como por ejemplo, la Odisea era un centro banquero y financiero. Era una ciudad sumamente rica, como les decía, por su ubicación geográfica. Y
era el gran centro banquero y financiero. Cuando Cicerón, uno de los grandes filósofos griegos, hizo un viaje por Asia Menor, fue en la Odisea donde vivió por un tiempo, donde hizo efectivas sus cartas de crédito. Era una de las ciudades más opulentas del mundo. Y por el año 60-61, de acuerdo a algunos historiadores, fue devastada por un terremoto la ciudad de la Odisea. ¿Okay? Acá estamos en el sureste de su pantalla. Pero algo muy interesante fue de que no pidieron ayuda a nadie para poderla reconstruir. Vemos que el emperador Tiberio ayudó a Sardis y ayudó también a Filadelfia. Pero la Odisea no quiso ser ayudada, sino que sus propios sus propios habitantes ayudaron a reconstruirla porque tenían mucho dinero. Entonces no necesitaron la ayuda del gobierno romano. El gran escritor Tácito dice de lo siguiente: una de las más famosas ciudades de Asia, la Odisea, fue arrasada ese mismo año por un terremoto y se recuperó por sus propios medios sin ninguna ayuda nuestra. El gran escritor romano Tácito. Ahora dice: no nos sorprende que la Odisea presumiera de ser rica y haber amasado riquezas y no tener necesidad de nada. Y esto conlleva también al mensaje que Dios le da a esta iglesia. ¿Sí? Era tan opulenta que no necesitaban de nada ni de Dios. Otro aspecto importante era que era un gran centro de confección de ropa. Las ovejas que pastaban en los alrededores de la Odisea eran famosos por su lana suave. Eran de color violeta negra, lustrosa. Producía ropa exterior barata en grandes cantidades, especialmente una túnica que se la llamaba trimita. Y de hecho, algunas ocasiones se le llamaba a la Odisea como la Odisea trimita o trimitaria, no trinitaria, trimitaria. ¿Okay? La Odisea estaba tan orgullosa de la ropa que fabricaba que no se daba cuenta de que estaba totalmente desnuda a los ojos de Dios. La tercera característica, y esto también va de la mano con el mensaje que el Señor da a la iglesia, es que era un centro médico muy considerable. Y de aquí nace una palabra que hoy en día la hemos españolizado, castellanizada, como quieramos decirlo, que es la palabra colirio. Es una palabra totalmente griega. A 20 kilómetros al oeste, entre la Odisea y la puerta de Frigia, se encontraba el templo del dios de la sanidad, por aquí. ¿Okay? El dios Menkaru o Cariu Menón, o también conocido como Esculapio o Esclapio, como algunos también lo conocen. Aquel templo había sido el centro social, administrativo y comercial de toda la zona. Hasta menos de 100 años antes, grandes mercados tenían lugar regularmente en sus terrenos. Como digo, también por la situación estratégicamente geográfica que le brindaba eso, ¿no? Entonces era mucho comercio. En particular, el templo de Menkaru o de Esculapio era una escuela de medicina que luego se trasladó a la misma Laodicea. Sus médicos eran tan famosos que los nombres de algunos de esos médicos, como Zeuxis y Alejandro Fidalete, figuran en las monedas de la Odisea que han sido encontradas gracias a la arqueología moderna. Esta escuela de medicina era famosa en todo el mundo, principalmente por dos cosas, y que aquí se nombran en esta carta, que es el ungüento para los oídos y el colirio para los ojos. Nuestras Biblias españolas nos dicen colirio, como ya le dije, es una palabra totalmente griega, pero la palabra colirio en sí no es un líquido, era un polvo, el que se lo llamaba como el polvo de Frigia, o en griego, como le decían, tefrat frigia, ¿okay? Que se exportaba a todo el mundo, escúcheme bien, en tabletitas solidificadas. Ya en ese tiempo habían pastillas, ¿sí ven? Tabletitas solidificadas que tenían la forma de panecillos. Y esa es la traducción correcta en griego de la palabra colirio, panecillos, ¿ok? Así que cuando nos estamos echando algo en los ojos, nos estamos echando panecillos, ¿ok? Estaba tan orgullosa la Odisea de sus habilidades médicas
en el cuidado de los ojos, que no reconocía que estaba totalmente ciega espiritualmente. Las palabras de Cristo resucitado se refieren directamente a la prosperidad y a la habilidad de las que la Odisea presumía tanto, que había eliminado la necesidad de Dios en sus vidas, en sus mentes y en los corazones de los ciudadanos aún de esa ciudad. Y por último, también muy importante, que a poca distancia de la Odisea existía una ciudad que se llamaba Hierápolis, estaba al norte, y también hacia el sur o sureste había otra ciudad muy conocida que la vemos en la Biblia, que se llama Colosas, ¿ok? Pero en Hierápolis especialmente, y también en la Odisea, había una congregación de judíos muy importante, muy ricos e influyentes. Entonces, con esa introducción de la Odisea, y como ustedes ven, estudiando nuestra última carta de Filadelfia a la Segir hasta la Odisea, hay 97.7 kilómetros hoy en día de acuerdo a Google Maps. Pero de acuerdo a la distancia desde Éfeso hasta la Odisea son 192 kilómetros, ¿no? Entonces siempre las carreteras corren por los valles. Y bueno, en las iglesias anteriores hemos tenido la bendición de estar ahí. En esta no tuvimos la bendición de estar ahí porque el tiempo no nos alcanzó. Nos hubiera gustado conocer las ruinas de la Odisea, Hierápolis y Colosas, ¿no? que estaban muy cerquita. Esta es una vista panorámica de las ruinas que actualmente existen en la Odisea, ¿no? Siempre vemos el esplendor de los griegos y los romanos, inclusive la arquitectura combinada de ambos. Estas son partes de las ruinas. Algo muy importante, ustedes ven aquí tuberías. Sí, tuberías, lo mismo que en Éfeso. Eso fue lo que me llamó también la atención. Son tuberías de ese tiempo. De hecho, el agua para llevarla a la Odisea tenía que ser en tuberías, en acueductos subterráneos. Y eso le hacía un peligro a la Odisea, de que si hay un momento de guerra se quedaban sin el líquido vital. Y otro de los aspectos que también nos ayuda para entender un poco esta carta, cuando el Señor le habla de colirio y de que no eres frío ni caliente, el asunto era de que se tomaban aguas del sur que eran calientes, y cuando ya llegaban a la Odisea a través de las tuberías ya llegaba tibia. Y si tomaban agua de las montañas, que era fríita, heladita, como rica para un tiempo de calor, ya llegaba a la Odisea tibia. Entonces, eso tiene que ver, como les he dicho, igualmente con las características de las otras ciudades, con el mensaje que Dios, el Cristo resucitado, le está dando a cada iglesia. Como ustedes pueden ver, hay ruinas de tuberías, ahí están un poco más de ruinas, y también muy común, como en todas las ciudades romanas, ¿no? Vemos teatros, pero aquí habían dos teatros en la Odisea. Había un estadio, ¿ok? Un estadio es diferente a un teatro, es más largo, es en forma ovalada. Por ejemplo, en Cesarea tenemos el teatro y el estadio, ¿no? Y también hubieron 3 iglesias primitivas aquí, según los datos que recopilé. Pero también algo también que nos llama la atención, bueno, que no nos debe de llamar la atención, era en ese tiempo, era de que todos estos pueblos, recuerden, eran pueblos paganos, ¿no? Que adoraban dioses griegos y romanos, y bueno, y una mezcla de ellos, como por ejemplo, el dios principal para ellos, Zeus, Apolo, Esculapio, el dios de la medicina, de la salud, Atenea, esta una diosa muy poderosa, y Dionisio también, como también el dios Eras, el dios Ares también, el dios Serapis y otros dioses más. Así que recuerden que ellos eran politeístas. Ok, vamos a nuestra hojita, vamos a tomar las respectivas notas y vamos a ver primeramente la palabra la Odisea, hermanos queridos, consta de 2 palabras griegas, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla. La Odisea, Laos Dikeia, ok, Laos es pueblo y Dikea o Dikao, justicia o derecho.
lo que significa el derecho del pueblo. Interesantísimo, hermanos, ¿no? ¿Cómo todo, hasta aún el nombre de la iglesia? Ustedes ya estudiamos la carta a Filadelfia, que significa amor de hermano, y cómo esa iglesia realmente mostraba el amor entre los hermanos. Y en cambio esta iglesia de la Odisea se creían que ellos tenían el derecho por ser el pueblo, como hoy en día a veces sucede. En las iglesias la congregación se cree tener el derecho. Entonces a veces hay congregaciones que son la Odisea, se quieren tener el derecho y votan al pastor sin ninguna razón, porque no les gusta o porque no hacen lo que ellos hacen. Pues algo parecido a la iglesia de la Odisea, y no solamente eso, el nombre. Miren, ya empezamos solo con el nombre y ya usted comienza a ver que no es nada agradable para el Señor. De hecho, escúchenme, la iglesia probablemente fue fundada por Epafras, quien fue discípulo de Pablo. Y no solamente la iglesia de la Odisea, sino también venga conmigo a la carta de Pablo a los Colosenses. También la carta a los Colosenses, y posiblemente Epafras pastoreaba a esas tres comunidades, que eran la Odisea, Colosas y Hierápolis. Miren lo que dice en 1:7 de Colosenses. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, le dice Pablo a los de Colosenses. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 12 voy a empezar. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Epafras yo doy testimonio, dice Pablo, de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Si ven, entonces, según esta afirmación de Pablo, parece ser que Epafras era el pastor de estas tres iglesias. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la Odisea la leéis también vosotros. Ya hemos comentado eso cuando hemos hecho un estudio panorámico del Nuevo Pacto acerca de la posibilidad de la carta del apóstol Pablo a la Odisea, que aún no se ha encontrado. ¿Ok? Y porque no se ha encontrado, no ha sido la voluntad de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos que en esta carta no se menciona que haya sufrido persecución, no se mencionan herejías, no se menciona algún adversario, y sobre todo no hay ni una pizca de reconocimiento del Señor Jesucristo a esta iglesia. Pero sí hay una grave acusación. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, como siempre. El mensaje va para quien es la autoridad, quien es el responsable por cada iglesia, el pastor, como ya lo creemos muchos estudiosos, ¿ok? Siempre el llamado de atención o de reconocimiento va hacia el pastor, el anciano que dirige esa iglesia, ¿ok? El mensajero. Y de ahí viene el amén. El amén, a ver, ¿cuándo decimos amén? ¿Al inicio o al final de una oración o al final de una frase? Al final, siempre decimos amén. Y esto coincide porque es la última carta, y también coincide porque según los estudiosos, como ya hemos dicho, cada iglesia representaba un periodo de tiempo en particular que había en toda la historia de la iglesia. Entonces, muchos eruditos entienden que el tiempo que estamos viviendo actualmente es el tiempo de la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia que dice ser iglesia pero que no es, ¿ok? Entonces, y también el amén, el final, ¿qué significa? Significa afirmación, así es, hágase así, eso es verdad, eso significa amén, significa la afirmación de Dios en su propósito, en sus promesas
y que es severo en el cumplimiento. Y como está al final, significa que después de esta iglesia viene el final. Amén. 2 Corintios 1:20. Miren lo que dice 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20 dice así. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí. Y en Cristo Jesús, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí Pablo lo confirma. Todas las promesas, todo lo que el Señor dice es verdad, se va a cumplir. También dice, he aquí el amén, luego dice el testigo fiel. Son los atributos de nuestro Cristo resucitado. ¿Ok? ¿Qué significa el testigo fiel? Ya les he enseñado que la palabra testigo en griego es mártir. Y bueno, muchas veces decimos, oh, el primer mártir de la iglesia fue Esteban. Bueno, después de Cristo sí. Porque Cristo fue el primer mártir para poder ganar con su sangre la iglesia. ¿Estamos? Entonces el testigo fiel y también dice verdadero. Ya vimos que la palabra verdadero ahí, alethinos, significa real. Cristo como creador es testigo, es fiel en su constancia también, ¿sí? Testigo fiel. Y también la palabra fiel significa Cristo como creador es testigo fiel, es fiel en su constancia, no falla en ejecutar su testimonio. Y además es digno de confianza. Es también lo que dice fiel, habla de fidelidad, ¿ok? Es una parte del fruto del Espíritu, porque el gozo del Espíritu es amor, paz, fe, etcétera, etcétera. Pero la fe que habla ahí no es la fe ya para creer, ya hemos creído. De ahí viene el fruto, es ser una persona de confianza, en que las personas puedan confiar en usted. Esa es una persona de fe. Y Cristo Jesús es digno de toda confianza. Amén. Él es genuino, Él es verdadero, Él es real en cuanto a su contenido. ¿Ok? Él hace lo que promete hacer. Jamás el Señor, siempre lo digo, fue muy honesto, muy claro. Lamentablemente hoy la iglesia apóstata ofrece cosas que el Señor Jesucristo no ofreció. Y entonces por eso es que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Ok? También dice claramente el versículo 14, ojo con este versículo que algunos tergiversan e inclusive cometen una herejía. Cuando dice aquí el principio de la creación de Dios, dice esto. No que Jesús haya sido creado. Cuidado con ese error que una secta lo promulga y lo predica en alta voz. Cristo Jesús es Dios encarnado. ¿Okay? El principio de la creación de Dios significa que Él dio origen, Él es preeminente en su posición. Cuando Pablo dice en Colosenses 1, 15, 16, Él es el principio, la palabra en griego es prototokos, lo que quiere decir que Él tiene la preeminencia, Él tiene el derecho, Él fue el que inició todo, como vamos a ver en los versículos siguientes. Eso lo significa aquí. Él es la fuente, valga la redundancia, de origen de toda la creación. Génesis 1, del 1 al 3 dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí está Dios Padre, Elohim, el Dios de la creación. En el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tenemos versículo 2, el Espíritu Santo. Y en el versículo 3, muchos lamentablemente no entienden lo que el Señor quiere decir ahí. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No está diciendo Dios que creó la luz, sino que Dios Padre presenta la luz. ¿Ok? Y Elohim dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Y quién es esa luz que vino al mundo y por la cual el mundo fue hecho? Es Cristo Jesús. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Ahí nuevamente el apóstol Juan, que era un monoteísta, judío monoteísta, lo dice claramente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios.
Todos sabemos que la palabra verbo aquí se refiere al Señor Jesucristo. En griego es la palabra logos, que es lo máximo, el pensamiento, la manifestación de Dios, Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Estaba en el principio con Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso dice el principio. Todas las cosas por Cristo Jesús, el verbo, fueron hechas. Sin Cristo Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está claro ahí, ¿ok? Y en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo dice claramente que Cristo Jesús, yo siempre reemplazo los pronombres por el nombre para poder entender mejor el pasaje. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el prototocos, significa que tiene la preeminencia sobre toda la creación. No es que Él haya sido el primero en ser creado por Dios como algunas sectas creen. Eso es herejía pura. Cuidado, ¿ok? Porque en Cristo Jesús, el siguiente versículo, Pablo lo explica mucho mejor y deja sin lugar a dudas que Cristo Jesús es el creador. Dice, porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escúcheme bien, todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Cristo y para Cristo. ¿Ok? Y Cristo Jesús, el 17 también, sería bueno ponerlo ahí. Miren lo que dice Pablo, es antes de todas las cosas. Está más claro que el agua. Y todas las cosas en Cristo Jesús subsisten. Está más claro que el agua. Así que si alguien viene a decir que Cristo fue creado, es una blasfemia, es una herejía, que usted debe de rechazarla y defender su fe con estos versículos. ¿Ok? Hebreos también. Hebreos 1:2. Daniel, si no me falla la memoria, capítulo 4, cuando dice, capítulo 2, sobre la estatua que golpea en los pies una roca que sale del mismo Dios, no fue creada por Dios. Y esa roca es Cristo Jesús, donde cuando va a golpear muy pronto a los pies, en la segunda venida, va a levantar un gran monte. La palabra monte es reino, el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escúchame bien. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien, o sea, por el Hijo a sí mismo, hizo el universo. Más claro, el agua. Tenemos que aprender otros versículos para poder defender nuestra fe. Entonces, Cristo Jesús es la causa y cabeza y el centro del universo. Amén. Así que hay que contrarrestar todo tipo de herejía, toda malinterpretación. Lamentablemente, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y me gustó esa ilustración, gracias a la persona que lo puso en internet. Corazones calientes o corazones fríos. ¿Ok? Un contraste total. Y el Señor dice claramente, escúcheme bien, el omnisciente Cristo conoce los corazones de cada uno, también los de la Odisea, que no eran fríos para que puedan reconocer su profunda necesidad. O sea, cuando una persona, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona muere? Está totalmente fría. ¿Sí ven? Pero lamentablemente eran tan fríos que no podían reconocer su propia necesidad. Ni tampoco eran calientes para que estén en armonía con Cristo. El deseo del Señor manifiesta su compasión y también manifiesta su tristeza y contrariedad por lo que podrían haber sido. Selah. Hoy en día, hermanos, lamentablemente existen todavía tipos de personas laodicenses dentro de las iglesias.
Y de hecho, como lo manifesté al principio, hace un momento, esta es la iglesia del final, la iglesia apóstata. Como dice el apóstol Pablo, que no vendrá la venida del Señor y nuestra reunión con Él, según de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 4, sin que antes no aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Entonces, para muchos estudiosos, y solamente ver lo que sucede en las iglesias para darnos cuenta, y tanta división que hay en la iglesia, para darnos cuenta que estamos viviendo en la iglesia apóstata. ¿Ok? Así que cuidado, ¿no? Dios desea que estemos calientes, que seamos llenos de ese Espíritu Santo para hacer su obra. ¿Ok? Versículo 16 en la Biblia dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? El Señor les reprocha su tibieza. Mire esa ilustración, me gustó. No puede ser oveja y lobo a la vez. O eres oveja o eres lobo. No podemos servir a dos señores. No podemos estar coqueteando con el mundo y estar aquí diciendo que somos siervos de Dios. No podemos decir que yo sirvo a Dios o que amo a Dios, pero no leo la Biblia, escucho música del mundo o ando haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Estamos? El Señor reprocha la tibieza, así como el agua tibia era desagradable para beber en época de frío. ¿De verdad? Por ejemplo, nosotros estamos en estos momentos en otoño aquí, mientras estamos grabando este estudio, ¿sí? Ahorita estamos creo que estamos a grado de congelación en estos momentos. ¿Y qué cae bien ahorita? ¿Un vaso de agua helada? No, un té caliente, un café bien caliente, ¿no es verdad? Pero cuando viene el verano, aquí es sofocante el calor. ¿Qué deseamos? También, no, un agua congelada, si es posible, con hielito. Harto hielo pongan, ¿no es verdad? Entonces, así mismo, los creyentes son repugnantes ante el Señor por su tibieza. Y la palabra que expresa ahí en el original, la expresión denota algo nauseabundo que usted ha tomado, que usted ha bebido y que le ha hecho daño. Y cuando usted toma algo que está dañado, ¿qué pasa? Su propio organismo, su mecanismo de defensa se activa y hace que el cuerpo lo vomita. Asimismo, hermanos queridos, la tibieza espiritual de los llamados cristianos le hacen daño al cuerpo de Cristo y por eso serán vomitados. ¿Cómo podemos verlo eso hoy en día? Pues bueno, cristianos que dicen ser cristianos, ante las redes sociales son grandes cristianos, suben cosas tan bonitas y hasta juzgan, ¿no? Pero no se los ve en la iglesia. Y menos diezman o ofrendan para las misiones. Y menos leen la Biblia. Y se ve mucho de eso hoy en día, discúlpenme. El cristiano se lo ve en sus frutos. Recuerda que si amas a Dios, como dice su palabra, vas a obedecer mis mandamientos, vas a llevar frutos. No cosas ficticias, porque en las redes sociales yo puedo ser la cuarta persona de la Trinidad. Discúlpenme, pero es la verdad. A los tibios el Señor los vomitará. O eres o no eres. No podemos estar coqueteando. Versículo 17. Porque tú dices, el Señor le recrimina a la iglesia que se enorgullecían de decir a los cuatro vientos: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y tampoco tengo necesidad de Dios. Estoy parafraseando, ¿no? Y no sabes que tú eres... Me encanta esta frase. El Señor es directo. El Señor no anda, como decimos por ahí, dorando la píldora. El Señor le dice, pero... ¿Dónde me quedé? 17. Pero, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable? ¡Ay, qué fuerte! Pobre, ciego y desnudo. Es fuerte, hermano. Uno de los grandes errores que hoy existe es la autosuficiencia. Vivimos
esos tiempos. Iglesias opulentas. Iglesias que han derrochado y siguen derrochando dinero en cosas superficiales para entretener a los miembros, para que no se vayan los miembros. Le comentaba a un hermano hoy que en estos días voy a subir un post que dice así lo que la Biblia enseña. El Señor Jesucristo vino a este mundo, no vino a entretener a nadie, no vino a mimar a nadie, no vino a alcahuetear a nadie. Él vino, llamó a un grupo de discípulos, los entrenó, los capacitó y los envió a una misión. Así tenemos que hacer nosotros. La iglesia no es para entretener a nadie. La iglesia no es un show, es un teatro o un gimnasio, porque a veces veo que eso se convierte en las iglesias. O nos enfocamos en el dinero, o cuánto tiene la iglesia en edificios. Oh, es una excelente iglesia. Iglesias que hasta tienen restaurantes dentro de ellas, gimnasios, cuartos de videojuegos para los jovencitos. Discúlpame, eso no es iglesia. El Señor reprende eso. Iglesia es aquella que vienen a capacitarse a los santos y para que sean enviados a producir los frutos. Efesios 4:11 y siguiente. La autosuficiencia o falsa creencia de que por poseer bienes materiales era señal de bendición espiritual fue notoria en la iglesia de la Odisea. Pero espiritualmente estaban más que en bancarrotas, como un mendigo, como uno que vivía en la calle, desventurados, dice el Señor, que estaban, la palabra desventurados significa que estaban en una desgracia, estaban en dolor, pero aparentaban que todo estaba bien, ¿ok? La palabra desventurado, que estaban en desgracia, en completa miseria, dicen miserables. ¡Wow! Eran ricamente miserables. Me gusta esa expresión, ¿no? Eran ciegos, incapaces de ver su propia ceguera espiritual, su propia condición espiritual, ¿sí? Y desnudos, sin un mínimo de vestidura espiritual. Estaban totalmente desnudos para Satanás y todos los dardos del enemigo les pegaban. Hermanos queridos, no estamos lejos hoy en día de lo mismo. Vemos eso. Yo he visto en estos 21 años de ministerio como personas que quieren tener iglesias grandes, unas mega iglesias. Pero nadie quiere ir allá en donde no hay cámaras, en donde no hay confort, donde no hay comodidad. Nadie quiere ir allá. Esa gente también necesita de Dios. Como alguien me decía, yo quiero ir que el Señor me mande a Disney World a ministrar. Queremos lo cómodo, queremos lo suave. Iglesia, recuerde que el Señor viene por nosotros, no por los edificios. La iglesia somos nosotros. Y lamentablemente hoy día vemos ese tipo de iglesias que son ricamente miserables. No por el tamaño. Y no estamos juzgando, porque sí hay megas iglesias. Y las conozco. Y las puedo dar con nombre y apellido, como dice. Que sus siervos, todo depende del siervo. Por eso todos los mensajes empiezan dirigidos al siervo. Grandes siervos de Dios, y me permito nombrar a uno que conozco personalmente, al doctor Johnny Hahn, en la iglesia de Gusto, allí en Georgia, cerca de Atlanta, una mega iglesia. Pero él ha ido a ministrar a Ecuador con su equipo, yo estuve ahí presente, ¿sí? Y él pastorea a su rebaño, a pesar de que es una mega iglesia. Porque si nos damos cuenta, hermanos queridos, la primera iglesia que nació en Jerusalén era una mega iglesia. Dios no se opone a las mega iglesias, ni yo tampoco. La primera iglesia en Jerusalén era una mega iglesia, más de 10,000 miembros. El asunto es que hay que enseñarles, como la Biblia nos dice claramente, cuál es el propósito de la iglesia. Y que todos los días se reunían
y que todo tenían en común y la gente se admiraba de ellos por la santidad, por la unión que había entre ellos. Hoy, ¿de qué se admiran? Ok, dejo los comentarios para ustedes. Seguimos, versículo 18. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estaban ciegos espiritualmente. Entonces, Cristo le ofrece a la iglesia que compre oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Jesús es un comerciante. No, hermanos, cuidado, nos vamos a equivocar en la interpretación. Siempre les he dicho que hay interpretaciones que son simbólicas, literales. A una parábola es una parábola, una hipérbole es una hipérbole. Y esta es una hipérbole, una exageración. Compra oro refinado de mí. Lo que quiere decir el Señor es, me gustó esta otra ilustración y bendigo a la persona que lo subió. O sea, arrepiéntete de corazón. ¿Con qué vas a comprar oro refinado de fuego del Señor? No es con dinero. Es nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses 5:17, si no me falla la memoria por ahí, 4:17, ¿no? Y todo vuestro ser se mantenga irreprensible hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo, espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pablo lo dice. 5:23 de 1 Tesalonicenses, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Cristo le ofrece a la iglesia que compre de Él mismo. ¿Por qué? Porque Él es la única esperanza, nadie más. Pero no va a comprar con dinero, sino con tesoro espiritual puro. En contraste con la lana negra que ellos fabricaban, debían vestirse de justicia de Cristo, que resulte en santidad y frutos para su gloria. Esa es la verdadera riqueza. Recuerden lo que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna en el 2:9, que era pobre, ¿no? Pero tú eres rico, le dice el Señor. Eran pobres materialmente, pero eran riquísimos, millonarios espiritualmente. Y es lo que le importa para el Señor, para andar en santidad y en frutos para su gloria. Romanos 13:14. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Romanos 13:14 dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, porque cuando estamos vestidos de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a dar lugar para la carne, como dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 2:11 por ahí, que dice, no deis lugar al diablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? 2 Corintios, permítanme, se los voy a leer textualmente, ahorita el Señor me lo puso. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Efesios 4:24, el apóstol Pablo también nos invita a vestirnos de Cristo. 4:24 de Efesios dice así, y vestidos del nuevo hombre, que es Cristo Jesús, creado según Dios en la justicia, ese nuevo hombre que hemos sido creados, porque somos nuevas criaturas, como dice la Escritura, creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que tenemos que vestirnos. En el 6:11 conocemos un pasaje que todos hemos escuchado sobre la famosa armadura de Dios. El apóstol Pablo lo dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora, mi hermano, ¿cuándo acecha el enemigo? ¿Un día en especial a la semana, el domingo? ¿O todos los días y 24/7? Todos los días y 24/7, mi hermano. Así que siempre hay que estar vestido con la armadura del Señor. En Colosenses, Pablo también, en Colosenses 3:12-14 dice así, sepultados en Cristo en el bautismo, 3:12 es.
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, hermano, y es ahí la base de nuestra fe, nuestra relación de amor con Dios, porque eso es lo que tenemos, una relación, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ven? Y también el Señor habla que compren de Él, que unjan sus ojos con colirio, para que veas. El colirio es el discernimiento espiritual a través, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo voy a tener discernimiento si no leo la palabra de Dios? Y volvemos siempre a lo mismo, y por eso el Señor ordenó, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo, Él dice, escudriñad las Escrituras. El Señor le ordenó al pueblo de Israel, escuche Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una, y estas cosas que te mando hoy las repetirás a tus hijos, las palabras las tendrás guardadas en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos al levantarte, al andar por el camino y al acostarte. ¿Cuándo? El domingo, el día de reposo, todos los días, ¿ok? Entonces, el colirio es el discernimiento espiritual a través del Espíritu Santo para poder ver y andar en la voluntad de Dios. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios si no leo la Biblia? La voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, perdóname que soy directo y no soy tan popular por ello, y no me interesa hacerlo, porque las estrellas están en el cielo y no en la iglesia. No es ser espiritual, como les digo, a través de las redes, es en hechos y no palabras, porque el Señor dice que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Mateo 6, 19 al 21, ¿qué nos dice el Señor? El mismo Señor Jesucristo. Mateo 6, 19 al 21, escucha lo que dice nuestro amo. No os hagáis tesoros en la tierra, amados, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12, del 15 al 21. El Señor les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino más bien en cuanto hayas servido al Señor. Y los versículos siguientes, la parábola que el Señor refirió del hombre necio que tenía tanto dinero, tantas cosas, y él dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si usted hoy muere, ¿qué se va a llevar? O el día que muera, ¿qué se va a llevar? Ni los anillos, quedarán para los hijos, y los hijos para los nietos, y qué será de pronto que los pierdan, los empeñen, a saber. Pero todo lo que usted haga para el reino de los cielos tiene impacto en esta vida y la futura. ¿Ok? Así que dediquémonos, hermanos. No estamos diciendo que no tenemos que trabajar, de ninguna manera, porque la Biblia dice claramente que el que no trabaja, que no coma. Pero no nos afanemos por las cosas de este mundo. El Señor también dijo en otra parte, no contentáis de que tengas que comer, que vestir, que tengas un techo. Pero a veces, lamentablemente, queremos vanidades. Y el Señor lo dice también en su palabra, oráis más porque pides para vuestros deleites. Cuando hay personas que ni siquiera tienen que comer, piensen en eso. ¿Ok? 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué significa eso?
todos se nos viene a la memoria un versículo que dice que yo reprendo a todo aquel que tengo por hijo, dice el Señor. Y es verdad, ¿ok? Los mismos reproches, hermanos queridos. Miren la ilustración que les coloqué. ¿A cuántos de ustedes, padres, o ustedes cuando fueron niños, sus padres no los agarró así? Pero no con la mano, sino con la varita. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos así? ¿Porque los odiamos o porque los amamos? Porque los amamos, porque queremos corregirlos, de que sean hombres de bien, ¿no es verdad? De la misma manera, el Señor dice, yo reprendo y castigo. Dos cosas, reprender y castigar. Así que cuando tu pastor te reprende, ¿te enojas? Tienes doble trabajo. Porque no te enojas contra mí, sino contra Dios. Como buen padre, Dios nos castiga para atraernos a Él, ¿sí? Dejando nuestra indiferencia. Hebreos 12, del 6 al 11, dice lo siguiente. Y este pasaje parece que en algunos cristianos no existe en sus Biblias. Hebreos 12, del 6 al 11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ok? Este es una paráfrasis de Proverbios 13, 24. Si soportáis la disciplina, dice el autor de los Hebreos, que para mí es Pablo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, hermano, que si usted no disciplina a su hijo, no lo castiga, usted no ama a su hijo, lo tiene como un bastardo. ¿Eso dice o no dice la Biblia? ¿Ok? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a nuestro Padre eterno, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente, el día de hoy, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? El pastor, si yo no los exhorto y los reprendo, yo no los amo, soy un asalariado, no me importa su vida espiritual, allá que se los lleve el chamuco. Y claro, yo voy a dar cuenta al Señor, voy a responder directamente al Señor. Y pues yo también pagaré con creces todo eso. Pero ¿qué pasa cuando el pastor disciplina? Los mismos reproches fueron para Israel. Romanos 15:4 y 1 Corintios 10, del 1 al 11, Pablo habla de la historia de Israel, que todo les pasó a ellos, ¿no? Es para exhortación de nosotros, para enseñarnos, ¿ok? Ejemplo para nosotros. La orden es, mire bien claro, dice claramente en el versículo 19, sé. Esa pequeña palabra, sé, es una orden. O sea, debes de hacer esto. La orden es urgente. ¿Qué debes de hacer? Celoso y arrepiéntete. ¿Ok? En las cosas de Dios. Vemos Éxodo 20, el 1 al 6, que habla de los mandamientos del Señor. ¿Ok? Ahora, disciplina, hermanos queridos. ¿Se ejerce la disciplina hoy en día en la iglesia? Esa palabra no existe en las iglesias hoy en día. ¿Y qué pasa cuando un hermano se lo disciplina? Se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un inmaduro. El que no soporta la disciplina no es un hijo de Dios. Discúlpame, es lo que la Biblia enseña. Y el Señor nos demanda ser celosos, ¿sí ven? No 99.99 para el Señor, sino 100%. El Señor no quiere ni una pizca de infidelidad. Wow, pastor, pero eso es imposible.
Es un mandato del Señor. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Estamos? Para la iglesia apóstata estamos hablando, ¿no? Al que le cae el guante, que le chante, como dicen por ahí. Versículo 20. Y ojo con este versículo 20, hermano querido. Yo no sé en sus Biblias si hay una separación, si hay un título o subtítulo en medio del 19 y el 20. Porque el mensaje a la iglesia de la Odisea es hasta el 22. ¿Ok? He aquí, dice el Señor, le dice a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, o sea, estoy pendiente, estoy viéndote. Nada escapa de mí. Uno de los nombres de Dios es Yahvé el Roe, el Dios que todo lo ve. Y el Señor está viendo su iglesia. Dice, he aquí yo estoy. Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así que iglesia, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Qué significa eso? Aquí vemos el principio que lo vemos desde Génesis, hermanos, que siempre le he enseñado. Es Dios quien siempre toma la iniciativa en buscarnos. Nosotros no buscamos a Dios porque Dios no está perdido, somos nosotros los perdidos. O estuvimos perdidos y el Señor nos encontró y nos rescató. Ese es el principio que vemos. Él está a la puerta tocando. ¿Qué significa tocando? Llamando al arrepentimiento. El creyente puede estar en la peor bancarrota espiritual. Pero si está con vida y esperanza, no es tarde. Hermanito, que si has caído y que has caído a lo más bajo, estás con vida, hay oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades. El Señor te dice, estoy aquí, levántate, arrepiéntete de todo corazón. Como le dije hace un momento, el Señor siempre toma la iniciativa. Les invita a tener una relación de intimidad, a que obedezcan a su voz antes de que sea tarde. Lucas 12, 35 al 36, dice así. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y ustedes sed semejantes a hombres que aguardan a que su amo regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El Señor nos insta a estar siempre velando, ¿no? Si hemos fallado, yo siempre digo, el verdadero cristiano no cae, sino que resbala. Porque si tiene el Espíritu Santo, va a permitir ser redarguido por el Espíritu Santo y va a volver. Un ejemplo, David. Otro ejemplo opuesto, Saúl. El Señor entra en aquel que le abre la puerta de su corazón. Él no es arbitrario, Él no es un dictador, Él es un caballero. Y aquí se ve la responsabilidad, aquí se ve la condicionante, el que desea abrir. Dios no obliga a nadie. Juan 3:17 dice, porque no vino a condenar al mundo el Señor, sino vino a salvarlo. Juan 3:17 dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está la condicionante. Si usted no cree, usted se condena. Y Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona. Usted decide. Usted decide ir al cielo o al infierno. El ser humano decide. Ahora, cenar con alguien, dice, al que abre, ¿sí? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa eso? Vemos una intimidad. Eso es lo que el Señor le invita a mi amigo que me está escuchando. Dios no creó religiones, por amor de Dios. Aquí nuevamente Dios le invita a tener esa relación de amistad, esa relación de amor. Porque la Biblia dice que somos enemigos del Señor por causa del pecado. Pero en Cristo Jesús nos convertimos en amigos de Dios. Cenar con alguien en ese tiempo era un signo de intimidad y creaba entre el invitado y el anfitrión un vínculo de amistad. Juan 14:23 dice así.
Juan 14, 23. Respondiéndole Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravilloso, así es. Es la relación de amor que Dios quiere a través de Cristo Jesús. Y Apocalipsis 19:9 habla de que estaremos convidados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Amén? Así que no le crea al enemigo. ¿Ok? No le crea al enemigo. Nunca es tarde para arrepentirse. No piense que Dios no le puede perdonar cualquier cosa que haya cometido. Yo a veces exagero y digo, oh, si usted ha matado 500 personas, si usted ha violado a 100 mujeres, pero si usted se arrepiente de corazón, el Señor le va a perdonar. Así que todo pecado es perdonado, dice el Señor, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Versículo 21, también mucha atención a este versículo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ojo con esto. Primeramente empezamos con una condicionante. Aquí dice al que venciere. No dice a todo el mundo como algunos piensan. No, murió alguien, oh, está en la gloria del Señor, ¿de verdad? Aquí dice al que venciere. ¿Ok? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Las promesas del Señor son condicionantes, mis amados hermanos. No es para todo el mundo, es solamente para los vencedores. Los perdedores y los cobardes no tienen entrada en el reino de los cielos, como dice Apocalipsis 21:8 y 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Y qué es creer en Cristo Jesús? Creer en Cristo Jesús es hacer lo que Él vino a hacer en este mundo. Como Él lo dice en el Evangelio de Juan, ejemplo os he dado para que lo sigamos. Creer en Cristo Jesús no es tener una cruz colgada aquí en el cuello, o una Biblia bajo el brazo, o venir a un templo los domingos. Creer en Cristo Jesús es hacer lo que Él vino a hacer. Él vino a hacer primero la voluntad del Padre. Vino después a deshacer las obras del diablo, a andar en santidad. Número 3, vino a proclamar las buenas nuevas, vino a predicar el evangelio de salvación. Y por último, al final de sus días, en este mundo terrenal, visible, Él murió por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, lo único que no vamos a morir por Él, sino que vamos a vivir para Él. Para ser instrumento para llevar personas a los pies de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, miren lo que Cristo dará. Cristo dará a los vencedores un rango de realeza, sentarse en el trono. ¡Wow! Él lo prometió. Cuando aparezca en su segunda venida, ¿no? Y vamos a participar de esa realeza, de ese gobierno en su gobierno teocrático, monárquico en el milenio. Observe lo que Él dice, que Él nos sentará en el trono de Cristo. ¿Cuál es el trono de Cristo? En el milenio, que aún no está. Cristo está sentado actualmente en el trono con su Padre, lo dice al final. Y me he sentado con mi Padre en su trono, me he sentado. Tiempo pasado, está sentado todavía en el trono con el Padre. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, pero a nosotros nos promete que Él nos va a sentar en su trono. Ojo, ¿en dónde nos va a sentar? En el mismísimo lugar que Satanás deseaba sentarse. Isaías 14:13, miren lo que dice. Isaías 14:13. Que el pasaje, el contexto habla de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mi hermano, ¿ahora entiende por qué Satanás odia a los seres humanos?
Porque Satanás, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Él no quiere que nadie se salve porque él vino para matar, robar y destruir. Porque el momento en que usted es liberado por el Señor, nadie más lo puede liberar. Juan 8:32, Juan 8:36, Isaías 14:17 dice que Satanás a su preso nunca les abre la cárcel. ¿Cómo usted y yo salimos de la cárcel de Satanás? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo Jesús es el único libertador. Y una vez que nos libertó, Satanás no se queda con los brazos cruzados. Satanás va a impedir que usted crezca y se convierta en discípulo. Y va a seguir molestándole, le va a seguir estorbando, le va a seguir mandando los dardos de fuego, como dice la Biblia, va a acecharle todo momento para que usted no crezca, no se convierta en discípulo, que sea un bebé espiritual, que sea de carga para la iglesia y no sea de solución. Va a impedir que usted se convierta en maestro, va a impedir que usted sea un reproductor de discípulos, porque para eso el Señor nos llamó. Mateo 4:19, el Señor le dijo a sus discípulos: vengan en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de discípulos. No dijo: vengan en pos de mí, los voy a entretener. No. Vengan en pos de mí y os haré pescadores de discípulos. Por eso el Señor los entrenó, los capacitó para ser pescadores de discípulos hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que llegar a ser. Y eso es lo que tenemos que estar enfocados. Así que, pero mientras tanto, ¿ok? Cristo está sentado en el trono de su Padre, como dice Pablo en Efesios 1:20. Efesios 1:20 dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Así que, amados hermanos, qué maravillosa promesa, la cual nos debe de incentivar a la obediencia, a trabajar, a servir al Señor, a hacer esos tesoros espirituales como dice el Señor, ¿no? Y no afanarnos por este mundo, porque este mundo va a pasar y va a ser destruido. Y por último, hermano, la exhortación siempre a todas las iglesias, el 22, el que tiene oído por oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya lo hemos dicho muchas veces, el Espíritu Santo, el que está obrando en este momento en la iglesia, es porque el Espíritu Santo es quien sostiene a la iglesia, y en la exhortación final a cada persona, a cada iglesia, ¿ok? Al arrepentimiento y obedecer lo que el Señor les está advirtiendo a través del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser su reacción? O bueno, ¿cuál va a ser su acción? ¿Ok? Y recuerde, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y corregir. Así que si usted ha hecho algo que va contrario a la palabra de Dios, bueno, es tiempo de corregir y de obedecer y también de enseñar a otros lo que es correcto. ¿Ok? Ahora bien, hemos llegado al final del capítulo 3, hemos estudiado las 7 iglesias y hemos hecho un recorrido bárbaro geográficamente: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ok? Todo este recorrido, según Google Maps, son 485 kilómetros, no se lo recorre en 6 horas y media aproximadamente. Nosotros lo hemos recorrido en una forma bíblica, más tiempo, pero lo más importante es que cada iglesia, como les he dicho, tiene su referencia, tiene su elogio, y miren, de todas, la única que no tiene elogio, la última de la Odisea. El regaño, Esmirna no tiene ningún regaño, y Filadelfia. Y el Señor le invita a la acción: recuerda y arrepiéntete. A Esmirna, que no tema, que siga siendo fiel. A Pérgamo, que se arrepienta por ser una iglesia permisiva, donde permitían todo tipo de desván. A Tiatira también, que se arrepienta de ser una iglesia inmoral. A la iglesia de Sardis, que sea vigilante y que se arrepienta de su superficialidad. Filadelfia,
le anima a que retenga todos esos frutos que estaba produciendo. Y a la última, la Odisea, que es la iglesia tibia, la iglesia apóstata, que sea celosa y que se arrepienta, ¿no? Entonces, valga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.